estamos? ¿Cómo estás, Mabel? Andrea? Muy Hacía bien. un año que no nos veíamos. Exactamente, un año. Que viniste al evento de los chicos y los padres. Exactamente, en la escuela. Exacto. Bueno, estamos acá en la Expo Consciente y Sí. muy agradecida por esta entrevista. No, al contrario, a mí me encanta compartir mi mensaje. Y sí, es una autora, es una persona que anda por todo el mundo, reconocida en todo el mundo, y es una terapia que da a conocer, es una terapia hawaiana que nos va a explicar hoy día cómo la podemos usar en nuestra vida rutinaria con los niños, las personas adultas y todo. Exacto. Bueno, yo diría que es una forma de percibir los problemas de una forma diferente, ¿no? Verlos como oportunidades o saber que siempre es para bien, que algo mejor viene, que hay una bendición atrás de cada desafío, cada problema. Entonces, por ejemplo, con respecto a los chicos, es solamente decir gracias. Tienen problemas con la maestra y digan gracias, ¿no es cierto? No pueden entender algo, gracias. Es soltar, no resistir, porque lo que resistimos persiste. Se trata de tomar responsabilidad, ¿sí? Porque si empiezo, no, porque es la maestra, y los padres tienden a decir es la maestra, no es mi hijo, ¿no? Pero no lo ayudamos, no lo ayudamos. Entonces, yo digo, cuanto antes sabemos que somos responsables, no culpables, ¿no? De que hay algo mío, en mí que está trayendo eso, yo lo puedo cambiar. En cambio, si pienso que está allá afuera, que es el vecino, que es el director de la escuela, pierdo mi poder. Y el control se lo estoy dando a ellos y dependo que ellos se cambien. En cambio, yo lo que me di cuenta es que cuando uno cambia, todo cambia. A nuestro alrededor. Exacto, porque ¿qué es lo que está atrayendo eso, ¿no? Y al yo cambiarlo y tomar responsabilidad, el otro automáticamente cambia. Digo automático, pero a veces es automático y a veces hay que tener paciencia. Exacto. Porque no sabemos lo que es correcto y perfecto. Exacto. Yo lo aplico mucho en mis clases de yoga. Sí. Y también quería que nos dieras a conocer cómo está conectado con el subconsciente, cómo podemos traer nueva información y sanar. Claro, cuando yo te hablo de 100% responsabilidad, vos me decís, ¿cómo yo voy a ser responsable de eso? Claro, porque es una memoria en tu subconsciente, no estás consciente de eso. Y la vida realmente nos está mostrando, es como si fuera el monitor, nos está mostrando todos esos programas y memorias que están adentro nuestro, que están como tocando, que fuimos acumulando. Y que estamos aquí para corregir. En realidad la palabra Ho'oponopono, que es este arte ancestral hawaiano del que estamos hablando aquí, la palabra quiere decir cómo corregir un error. Wow. Esa es la traducción, digamos, ¿no? El significado. Porque es como que estamos aquí para corregir errores. Entonces todo lo que llamamos problemas son oportunidades. Y cuando empiezas a verlos como eso, no te tomas las cosas tan a pecho, tan personal, las cosas van pasando más rápido. No podemos evitarlo, ¿no? Reaccionar, pero el asunto es volver al asunto del gracias lo antes posible, sabiendo que es para nuestro bien. Es volver al cero, como dice. Exacto, es volver al cero, al presente. Porque si hay algo que me molesta de ti, es una memoria del pasado. Si me estoy preocupando es que estoy en el futuro, ¿no? Me estoy haciendo las películas de lo que puede pasar, de lo mal que va a ir, de cómo no voy a tener. Y yo lo único que tengo es que traerme otra vez al presente. Entonces simplemente un gracias es parar, yo le llamo la loca de la casa, ¿sabes? La que está todo el tiempo opinando y hablando. Bueno, esto es una muy buena información para las personas. También, ¿cómo lo podemos aplicar? Las personas, ¿cómo pueden hacerlo hábito? Ok, mira, esto realmente, la pregunta es muy buena porque la verdad lo tenemos que practicar las 24 horas del día, porque los programas tocan las 24 horas del día. Entonces, es empezar como el yoga, hay que practicar. Hay que hacerlo, no es que fui a una clase y ya sé yoga, ya lo puedo hacer, ¿no? Entonces tú dices, tienes que seguir viniendo, ¿no? Bueno, tengo que seguir escuchando esta información porque me tengo que reprogramar. Tengo que volverme un poco más consciente, tengo que darme cuenta cuando me estoy enganchando, cuando estoy haciendo, para poder tomar diferentes decisiones. Porque el hecho de no reaccionar es una elección. Claro. Es algo que yo me tengo que frenar, es cambiar un poco las conversaciones y no va a pasar tampoco de la noche a la mañana. Por ejemplo, el pensar es una adicción, el preocuparnos, el sufrir,
la depresión, son todas adicciones porque están medio como aceptadas, pensamos que es lo normal. Una cultura que... Claro, claro, es la forma de interpretación que hacemos de las cosas, pero la verdad es que no sabemos. Entonces es otra vez, no es que tengo que saber o entender, lo que tengo que saber es que tengo que soltar. Soltar y confiar, acordarnos que no estamos solos. A los chicos hay que dejarlos, porque ellos saben que no están solos, pero es que como nos escuchan a nosotros y aprenden, pues somos el modelo, ¿viste? Bueno, inmediatamente empiezan a no confiar, empiezan a no soltar, empiezan a tener opiniones y juicios, porque nosotros le hacemos de modelo, ¿no? Entonces aprenden y piensan, no, yo debo estar mal, mi mamá tiene razón, ¿no? Porque es más grande, claro. Entonces le escucho a mi mamá, pero no, nosotros es tan importante para que nosotros los padres cambiemos, ¿sabes? Porque somos, y sobre todo las mujeres, que pasamos más tiempo con los chicos. Y la verdad que si queremos paz en el mundo tenemos que criar hijos felices. Eso es lo único. Ni profesionales, ni inteligentes, no, felices. Exacto, felices y contentos. Exacto. La última pregunta, Dime. ¿lo podemos aplicar en todos los aspectos de nuestra vida? Todo, porque todos son memorias. Todos son programas, no importa qué tipo de problema, un problema de relación, un problema con un hijo, un problema con la maestra, con el vecino, un problema de dinero, lo que sea es una memoria. Que no tienes que entender, que no tienes que saber, solamente tienes que saber que está dentro tuyo y si tú realmente quieres cambiar, si algo cambie, tú tienes que cambiar la respuesta que le das a los problemas. Es la única forma de cambiar el resultado, ¿sabes? Einstein decía, insanidad es seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Sí, entonces, perfecto. Si queremos resultados diferentes, tenemos que cambiar nuestra reacción a los problemas, porque los problemas van a seguir viniendo. Y sí, son aprendizajes de vida. Es que la escuela es una escuela, entonces ¿a qué vinimos? Sí, venimos a aprender. Exacto. Muchas gracias. Gracias, Andrea, mucha suerte y gracias por lo que tú estás haciendo también por los chicos y los padres. Igualmente para ti. Gracias. Muchas gracias.